Ya estamos de regreso. Ustedes saben que mañana Artur Mas, no me atrevo a decir Dios mediante, más bien si Dios no lo remedia, se reunirá con Su Majestad el Rey para entregarle la declaración soberanista que hace unos días aprobó el Parlamento de Cataluña, y cuando apenas hace una semana que se aprobó esa declaración soberanista, también nos hemos enterado de que el Gobierno de Cataluña pide más de 9.000 millones de euros para salir del agobio económico en que ha entrado con la política económica que viene sosteniendo desde hace décadas. Para hablar de ese tema, para hablar de lo que es ese desafío independentista, para hablar de lo que es la resistencia constitucionalista en Cataluña, para hablar de estas y de muchas otras cosas, tenemos a nuestra invitada de esta noche, que es doña Carina Mejías. Doña Carina, muy buenas noches, muy bienvenida. Muchas gracias, buenas noches. Bueno, ¿cómo hemos llegado hasta aquí? Pues consintiendo mucho. Pasa como con los niños, cuanto más les consientes, pues más van avanzando y más se van creyendo en posesión de la razón, y por lo tanto, como no hemos puesto límites a esta situación de abuso constante y de reto constante y de órdago constante al Estado de Derecho, a la ley, a la voluntad del conjunto de los españoles, pues ahora nos encontramos con esta situación que va a ser complicado de retrotraer a una posición pues constitucionalista y legalista. A todo eso da la sensación de que usted se cree ese dicho tan repetido y tan popular de que contra el vicio de pedir existe la virtud de no dar. Sí, yo lo he aplicado en más de una ocasión. ¿Sí? Alguien alguien me lo ha retuiteado porque lo he escrito muchas veces en el Twitter. Sí, es una frase que aprendí de pequeñita, porque yo soy hija de familia numerosa y mi madre la aplicaba con una cierta frecuencia, y entonces pues es cierto, contra el vicio de pedir la virtud de no dar. Entonces, claro, aquí estamos en una dinámica de que unos cuantos han decidido que van a condicionar el destino de todos nosotros, y entonces un pequeño grupo pues estamos decididos a que no lo hagan, y les vamos a oponer toda la resistencia de la que seamos capaces, con la ley, con la Constitución y sobre todo con la firmeza en nuestras convicciones, que yo creo que es muy importante. A todo eso, frente a este frente separatista, valga la redundancia, y luego hablaremos de él, ¿qué es lo que está haciendo el actual gobierno? Pues poca cosa. La verdad es que desde Ciudadanos lo primero que hicimos fue, yo soy miembro de la Junta de Portavoces, entonces intentamos por todos los medios o los instrumentos que ponía a nuestra disposición el reglamento de la Cámara, evitar que esta declaración de soberanía fuera tomada en consideración, es decir, ni siquiera se admitiera, porque una declaración de soberanía que lo que establece primero es la vulneración de la soberanía nacional, y que lo que pretende es trocearla y que va en contra directamente de la Constitución, del artículo 1 de la Constitución y del propio Estatuto de Autonomía de Cataluña, pues yo creo que la mesa del Parlamento ya no tendría que haber ni siquiera entrado a considerar una declaración con ese contenido, ¿no? Como no conseguimos que la mesa nos diera la razón, pues entonces lo intentamos a través de pedirle al gobierno español que pusiera pues un recurso de inconstitucionalidad contra esta resolución en aquel momento, y tampoco lo conseguimos. Y una vez que fue aprobada, recordemos que solo por 85 diputados, es decir, 85 diputados pretenden determinar y condicionar la voluntad del conjunto de españoles, pues estamos a la espera de que esa consulta que ha hecho el gobierno español a la abogacía del Estado pues dé sus frutos y finalmente se decidan a recurrirla en inconstitucionalidad, porque creo que así lo dice la Constitución y así lo dice también la ley del Tribunal Constitucional, que dice que se pueden recurrir las resoluciones de las asambleas legislativas autonómicas siempre que vayan en contra de los principios constitucionales. ¿Este gobierno está mirando para otro lado y silbando? Sí, eso también lo ha leído en alguno de mis escritos. Sí, yo creo que sí. La verdad es que no acabo de entender muy bien por qué, porque creo que la situación actual es muy complicada y que merece una respuesta. De hecho, yo creo que todos los catalanes, los españoles nacidos en Cataluña, que es como yo me siento así, yo soy barcelonesa y soy española nacida en Cataluña, y yo lo que quiero es que mi gobierno me defienda, el gobierno español me defienda, obligue al gobierno catalán a respetar mis derechos como ciudadana española, y por lo tanto tiene que actuar. Yo creo que es necesario exigirle que actúe. ¿Fue por eso por lo que dejó usted el Partido Popular y se pasó a Ciudadanos? Bueno, yo tomé la decisión de apartarme del Partido Popular cuando, bueno, la verdad es que ellos tuvieron mucho que ver, porque me apartaron, como usted bien sabe, con el cese de mi cargo, pero sí que es cierto que hubo en ese momento una tendencia del Partido Popular de Cataluña, que ahora ya no se llama Partido Popular de Cataluña, se llama Partido Popular Catalán,
en ese momento pues lo que defendía era un acercamiento al nacionalismo para establecer un gobierno pues de equilibrio y de confraternidad, y yo creo que esa es una política errónea. Yo no la comparto, creo que al nacionalismo hay que ponerle límite y no hay que consentirle nada más. ¿A qué atribuye usted la tibieza del gobierno actual y también del Partido Popular en Cataluña en sus tratos con el nacionalismo? A pensar que puede domesticar al nacionalismo, que puede reconducirlo hacia una senda de respeto a la Constitución, o a otro tipo de motivos no tan claros. Pues la verdad es que nunca he entendido muy bien el porqué. No sé qué es lo que se pretende, porque bueno, el nacionalismo ha dado siempre muestras de no tener ninguna intención de ir hacia atrás en sus exigencias, sino todo lo contrario, y lo que ha conseguido es arrastrar en muchas ocasiones tanto al Partido Popular de Cataluña como al gobierno español a esa cesión en sus exigencias, que nos han llevado hasta la situación actual, ¿no? De la auténtica falta de respeto por los derechos constitucionales de los ciudadanos que hemos nacido allí, y además una absoluta amenaza con vulnerar nuestras libertades sistemáticamente, ¿no? Entonces, yo no sé muy bien exactamente a qué atribuirlo, pero sí que ha habido siempre pues como una especie de atracción o una especie de interés en hacerse perdonar la vida sin entender muy bien cuál es la razón. ¿Es esa la razón de que Ciudadanos haya dado el estirón electoral que dio en las últimas elecciones autonómicas? La tibieza del Pues Partido Popular, bueno, también yo del creo Partido Socialista. que el éxito de Ciudadanos ha sido el de un grupo de personas que han ofrecido a los ciudadanos de Cataluña una alternativa política regeneracionista, valiente, que quiere hablar claro y dejarse de medias tintas, que quiere decirles a los ciudadanos que bueno, que en Cataluña hay una situación difícil, en la que se están vulnerando las libertades de los ciudadanos españoles, en las que nosotros no queremos establecer fronteras, sino que lo que queremos es que se mantengan los puentes y nuestras relaciones con el conjunto de España, a la que pertenecemos y a la que no estamos dispuestos a renunciar. Y yo creo que esa alternativa política pues ha puesto en marcha muchas personas que se han sentido defraudadas por otras alternativas, por otras opciones políticas, generalmente pues referidas a los grandes partidos, Partido Popular y Partido Socialista, que han defraudado muchísimo a sus electores y a sus votantes, y entonces pues han visto en Ciudadanos una alternativa creíble, como digo, pues valiente, y que intenta regenerar la política desde una posición absolutamente pues con libertad de criterio, sin tener que estar dependiendo de lo que te ordenen en equilibrios pues no sé, más bien absurdos, y sobre todo con una vocación de conseguir salir de esta situación de corruptelas y de connivencias con otros partidos que no nos llevan a ninguna parte. Yo creo que los españoles lo están pidiendo a gritos: alternativas políticas que regeneren las instituciones y que se pongan de una vez por todas a trabajar para sacar a los ciudadanos de esta situación que viven, de crisis institucional, social, económica, política, de todo tipo, ¿no? Hace apenas unas horas, Mas Colell anunciaba que en estos momentos el gobierno catalán quiere quedarse aproximadamente con el 40% del fondo que existe para todas las comunidades autónomas. Por supuesto, Cataluña ha pedido dinero, lo han pedido otras comunidades, ha habido otras, como es el caso de Madrid, de Navarra, del País Vasco, etcétera, que han decidido que no querían recibir dinero de ese fondo, pero es el 40% del fondo que corresponde a 17 comunidades autónomas, implica un incremento sobre el dinero que recibió Cataluña el año pasado, y nada parece indicar que vayan a frenar el déficit público que tienen en estos momentos. ¿Qué debería responder el gobierno? Pues claro, es que la construcción nacional es muy cara. Es muy cara, y entonces pues hay un problema, porque se ha malgastado muchísimo dinero en crear eso que ellos han llamado, y que además han consignado en esa infausta declaración de soberanía, de estructuras de Estado, y eso pues cuesta mucho dinero, y entonces claro, se han gastado mucho dinero, ahora tienen muchas deudas que pagar, y entonces pues ahora necesitan dinero y apelan pues a ese dinero al que aportan todos los ciudadanos españoles, pues parte con sus impuestos, y entonces ellos
quieren pedir eso que ellos denominan su dinero, pero es el dinero de todos, es decir, el dinero de todos, de los catalanes y también del resto de españoles. Entonces yo creo que aquí lo que se debería hacer es establecer mecanismos de control muy rígidos y muy rigurosos para saber exactamente en qué se gasta ese dinero y comprobar que ese dinero va a parar a los servicios públicos que demandan los ciudadanos, que en este caso son la sanidad, la educación, la seguridad, una buena justicia, es decir, todos esos servicios públicos que verdaderamente están al servicio de la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos y no para subvenciones a periódicos, para construcción o creación de embajadas en el extranjero para internacionalizar supuestos conflictos y victimismos nacionalistas, para promoción de lengua y de cultura fuera de territorio catalán. En fin, todo eso pues claro sale muy caro y ahora pues lo pagamos. Se ha hablado en los últimos tiempos, en buena medida está relacionado con la situación actual que está atravesando Cataluña y el resto de España, de la posibilidad de que existiera un concierto catalán. Es decir, igual que existe un concierto vasco y existe un concierto navarro, la petición del gobierno catalán era un concierto catalán, lo que implicaría que Cataluña se descolgaría de la contribución de todos los españoles pues a los gastos nacionales comunes. Esto fue rechazado inicialmente por Rajoy. En los últimos tiempos, la dirigente máxima del Partido Popular en Cataluña, por el contrario, parecía abogar por algún tipo de acuerdo en este sentido, es más, lo llamaba singular, que yo creo que es uno de los pocos calificativos que ya no quedaban. ¿Qué posición tiene Ciudadanos sobre ese concierto catalán? Pues mire, Ciudadanos tiene muy claro que la solidaridad interterritorial existe porque es un principio que está establecido en la Constitución y que por lo tanto aquellos que generan más recursos pues es lógico que contribuyan más a aquellos otros territorios pues que no producen tantos. Es decir, es un principio fundamental de redistribución de la riqueza y por lo tanto el principio de solidaridad tiene que seguir cumpliéndose. Ahora bien, sí que es cierto que aquellos que reciben pues ayuda o subvención de determinados territorios que se produce más, pues sí que deben también sometérseles a un control riguroso de en qué gastan su dinero, ¿no? Pero yo creo que la situación que vive hoy Cataluña, que hasta no hace mucho sus balanzas fiscales daban en determinados sistemas de cómputo superávit y que es cierto que puede intentar reclamar una mejor financiación, está en la misma situación que está la Comunidad de Madrid o está en la misma situación que está la Comunidad de Baleares y por lo tanto creo que si lo que se pretende es mejorar el sistema de financiación, que yo creo que todo el mundo es partidario y nadie se atrevería a decir, oye, no quiero que me financien mejor, que lo haga en aquellos organismos que están habilitados al efecto, que es el Consejo de Política Fiscal y Financiera, en donde de manera multilateral pues todas las comunidades autónomas ponen su situación sobre la mesa y se acuerda de la mejor manera posible cómo se redistribuyen los ingresos del Estado. No olvidemos que Cataluña sigue siendo, a pesar de que muchos intenten que no lo sea, sigue siendo una comunidad autónoma española y que por lo tanto tiene que contribuir a ese principio de solidaridad que está establecido en la Constitución. Vamos a suponer que singularidad la justa. Que dentro de esa política que ha habido de consentimiento, es decir, de dejar hacer, de tolerar, de a veces contribuir a la marcha del nacionalismo, en un momento determinado llegáramos a un punto de no retorno en que efectivamente se produjera una declaración de independencia y el gobierno español, del signo que fuera, decidiera que para evitarse líos va a aceptar que Cataluña sea independiente. ¿Qué sucedería en una situación como esa, por ejemplo, con una formación como Ciudadanos? Bueno, pues si no usted sé, quiere además ampliar lo que sucedería con todos los catalanes, que además de catalanes se sienten españoles, no tengo ningún inconveniente. Sinceramente, yo tengo la esperanza de que esa situación no se produzca porque quiero apelar a la sensatez de muchos catalanes que están viendo esto con una cierta perplejidad, ¿no? Y yo creo que, bueno, yo sinceramente pues acabaría yéndome, yo personalmente, la formación, pues la verdad es que imagino que seguiría intentando evitar que ese troceamiento que intenta ver de la soberanía nacional pues se produjera, pero yo creo que yo prefiero apelar a la sensatez porque quiero recordar que no ha habido ningún proceso de secesión que se haya producido en el conjunto de Europa sin que haya habido un conflicto social y yo a lo que espero... Ha habido alguno... Conflicto social ha venido después, sí.
pero difícilmente se ha producido una ruptura política de esas características sin que haya habido un conflicto social, y yo espero que no tener que pasar por eso, sinceramente, se lo digo, que prefiero apelar a la sensatez. Además, también le diré una cosa, yo creo que esto es un proyecto que nace bastante de la desesperación. En una situación de crisis económica como la que vivimos ahora, los proyectos nacionalistas veían peligrar su proyecto precisamente por el ahogo económico que la crisis económica iba a suponer, ¿no? Es decir, estamos sucumbiendo a unas exigencias por parte de Europa que nos establece unos límites a todo este tipo de crecimiento del sector público, de la creación de empresas públicas sin saber muy bien para qué sirven, en donde se colocan familiares, amigos y conocidos, con duplicidad de funciones. Entonces, desde Europa se nos dice o se nos indica que hay que recortar todo este sector público porque no se puede gastar tanto. Entonces, yo creo que ahí el nacionalismo ha visto peligrar sus estructuras de Estado. Son caras y no vamos a tener dinero para hacerlas. Entonces, era el momento de apretar, de decir, oye, vamos a salir a pelear por lo nuestro, porque si no, pues nos vamos a quedar sin ello, ¿no? Y creo que es un poco a lo que obedece esta especie de huida hacia adelante del nacionalismo, aunque ellos creo que están en la convicción de que ganan parte del terreno. Claro, si no obtienen ningún tipo de respuesta por el otro lado, pues van ganando espacio y va a ser difícil contenerles. ¿En qué medida toda esta dinámica de carácter independentista se ha visto engrasada por el descubrimiento de caso tras caso de corrupción en Cataluña que llegan a la propia familia de Jordi Pujol? Bueno, pues porque también esta idea del nacionalismo y de la soberanía, yo creo que también enmascara una intención de ganar en impunidad, ¿no? En decir, bueno, cuando nosotros, si nosotros conseguimos la independencia, pues no tendremos ningún organismo del Estado, ninguna institución del Estado, ni la justicia, ni la Fiscalía General, ni la intervención del Estado que venga a fiscalizarnos nuestras cuentas, y nosotros podremos gobernar nuestro corralito y hacer con nuestro dinero o con el dinero de los catalanes lo que nos venga en gana sin que nadie nos venga a fiscalizar. Y claro, es una manera, el interés en levantar una frontera con el resto de España pues también es ese, ¿no? Porque vemos que, por ejemplo, ayer imputaron a 2 señores del Ayuntamiento de Lloret, y fue la Audiencia Nacional quien los Hoy a uno del caso Palau. Imputó, sí, y hoy a uno del caso Palau. Entonces, claro, la Audiencia Nacional, la Policía Nacional, la Guardia Civil, vemos entrar la Guardia Civil en el Ayuntamiento de Santa Coloma, la vemos entrar de diferentes instituciones. Entonces, claro, como en Cataluña la corrupción está institucionalizada, pues tienen que venir, es necesario que existan los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, las instituciones de la justicia, la Fiscalía General, para que vengan a hacer las inspecciones y las intervenciones correspondientes para evitar que eso siga allí, en ese oasis de impunidad que ellos han querido crear, ¿no? Yo creo que esa es otra de las razones que ahonda en la idea de que esto de la independencia no podemos tolerarlo. Doña Carina, si no tiene inconveniente, yo le voy a pasar los trastos de interrogar a mis compañeros de mesa para que le formulen alguna pregunta. Encantado. Don Luis del Pino. ¿Qué tal, doña Carina? Muy buenas noches. Muy buenas noches. Felicitaciones. Gracias. La primera vez que la veo después de las elecciones catalanas. Sí. Hablamos antes de las elecciones y Sí. yo estaba convencido de que no iba a ser tanto el ruido final como lo que querían los nacionalistas, y me alegré mucho el día de las elecciones de comprobar que la marea secesionista se quedó en mera salpicadura. Sí. Bueno, Esa ahora mayoría mismo, excepcional, pues sí, mayoría no excepcional se que produjo. pedía Artur Mas. Ciudadanos sacó 9 diputados, triplicando sus escaños, y hace poco el periódico publicaba una encuesta donde se ahonda en la debacle de CiU. CiU, si se celebraran ahora elecciones, pasaría de los 50 diputados que tiene a 40, mientras que Ciudadanos, por ejemplo, subiría hasta 13, lo cual ya es un resultado absolutamente excepcional. Pero indica esa encuesta, y indican también el análisis de las elecciones, que lo que se está produciendo en Cataluña es una bipolarización fortísima. Es decir, se está radicalizando el voto nacionalista y, como rechazo, el voto, llamémosle españolista, está creciendo también notablemente. ¿Hasta dónde va a llegar esa bipolarización? Es decir, ¿estamos realmente en un riesgo de enfrentamiento o al final se impondrá la sensatez? Bueno, yo creo que la fractura social está
es evidente, ¿no? Solamente hay que pasear por Barcelona y ves claramente cómo cada uno se autodefine poniendo su bandera en el balcón, ¿no? Pues vas paseando y ves banderas catalanas, ves banderas esteladas, ves banderas españolas, entonces eso es un signo evidente de que la sociedad está dividida. Este proceso secesionista lo que ha llevado precisamente es a eso, a dividir a la sociedad catalana, que hasta ahora pues no ha llegado a poner de manifiesto ese enfrentamiento de manera pública, ¿no? Pero creo que si se sigue ahondando en esta división, pues lamentablemente vamos a tener que penar porque se produzca algún tipo de conflicto social. ¿Qué es lo que yo detecto de los últimos sondeos? Hombre, pues sinceramente para una formación como Ciudadanos, pues un éxito evidente, ¿no? Porque yo creo que los dos partidos nacionales que llevan gobernando pues 30 años han gobernado las izquierdas, las derechas, han vuelto a gobernar las izquierdas y han vuelto a gobernar las derechas. Y yo creo que lo que han conseguido es defraudar cada vez más a la sociedad española, que además son absolutamente víctimas de la partitocracia, es decir, de los privilegios que se han generado entre ellos, que además son rehenes de taparse sus propias vergüenzas, porque hoy hemos visto un espectáculo lamentable en el Congreso de los Diputados, en donde en lugar de ir a aportar soluciones, pues hemos visto el típico careo del "y tú más", sin que nadie aporte una sola solución a la situación de corrupción que estamos viviendo, porque además son rehenes de banqueros absolutamente sin ningún tipo de escrúpulos, y porque hay que acabar con esta especie de pandillas políticas que no solucionan nada y que solo están a sus propios privilegios. ¿Manera de hacerlo? Pues oiga, pongamos al servicio de todos los ciudadanos españoles una nueva ley electoral que establezca pues una serie de medidas de aperturismo y que listas abiertas, limitación de mandatos, que los partidos políticos no incluyan en sus listas a nadie que pueda estar manchado por la sombra de la sospecha o imputado, que los partidos políticos respondan económicamente de aquellas condenas que se haga a cargos públicos que hayan salido de sus filas, porque claro, si los partidos políticos no acaban respondiendo por aquello que cumplen, que hacen o que cometen sus cargos públicos, pues oiga, no van a tener nunca responsabilidad, y ellos con apartarlos y decir, yo a este pasaba por allí y no lo conocía, ¿no? Como estamos viendo ahora, un señor que ha sido tesorero 30 años, pues ahora resulta que parece ser que no lo conoce nadie, ni nadie sabe. No sé, son cosas que yo creo que la sociedad española está ya muy cansada, y la catalana también, y allí nosotros lo hemos propuesto como uno de los primeros puntos de reforma, es decir, reformar la ley electoral, pero también otra serie de pactos anticorrupción para acabar con esto. Y yo creo que cuando los ciudadanos vuelvan a confiar en sus políticos porque sepan que van a responder a sus intereses, pues esta situación yo creo que puede ir mejorando. Es decir, yo tengo confianza en que en el futuro las cosas pueden ir mejor, siempre y cuando se configuren alternativas políticas como la de Ciudadanos, que sean pues regeneradoras, renovadoras, con gente que tenga ganas de sacar esto adelante. Don Uriel Macías. Buenas noches. Buenas noches. Yo quería preguntarle que se mojara un poco más le voy a poner una pregunta que de algún modo se le ha hecho don César en uno de los aspectos, pero será de forma que le voy a obligar a mojarse un poquito más. Si usted estuviera en la Moncloa o su partido estuviera fuera del partido en el gobierno del Estado español, con respecto a dos temas, de los muchos, en dos temas concretamente, el tema de la declaración de soberanía del Parlamento de Cataluña, y en el tema de la petición de dinero al fondo de rescate, o sea, 9.000 millones adicionales que ya ha pedido Cataluña al conjunto de España, ¿qué haría usted? Si usted tuviera la responsabilidad respecto a ambos temas. A la declaración de soberanía, yo lo primero que haría sería pues no pensármelo, o sea, poner el recurso de inconstitucionalidad ya, que usted utilizar. Yo creo que lo primero que hay que hacer es utilizar todos aquellos instrumentos que la Constitución y las leyes ponen a nuestro alcance, y por lo tanto mi partido político, Ciudadanos, ha ido a la delegación del Gobierno a entregar una instancia en la que se pide al Gobierno español que por favor ponga un recurso de inconstitucionalidad contra esta declaración de soberanía por ilegal, por anticonstitucional y por antiestatutaria. Y entonces, bueno, pues yo creo que esa es una de las primeras reacciones que tiene que hacer el Gobierno español. Después le diré otra cosa, se ha consentido mucho. Yo recuerdo de manera muy
próxima el proceso de generación de embajadas en el exterior, ¿no? Cómo esas embajadas se iban creando en aquellas ciudades en donde existen organismos internacionales con una evidente intención de que en un futuro pues las personas allí destacadas como políticos catalanes con competencia en política exterior pues pudieran ir a contar su historia victimista de que son una nación oprimida y de que los españoles pues están aquí subyugándoles continuamente. Y eso no se paró ante el asombro más absoluto de todo el cuerpo diplomático español. Pues ahí el gobierno español tenía que haber tomado una decisión importante. En este momento el conseller de presidencia, el señor Quico Homs, ha dicho que él se asume unas competencias en política exterior porque ellos lo que quieren es internacionalizar el conflicto. Pues oiga, usted no tiene competencias en política exterior porque usted es un consejero de una comunidad autónoma española y las comunidades autónomas no tienen competencias en política exterior, más allá de que usted quiera establecer pues unas ciertas misiones empresariales o comerciales con sus empresarios para conseguir dinamizar la economía catalana. Punto. No puede usted hacer esto pues que alguien por parte del gobierno español le ponga el límite a esa supuesta internacionalización de un conflicto. ¿Qué pasa con el fondo de liquidez autonómico? Pues bueno, Cataluña es evidente que puede ser que esté en una situación de límite financiero, es decir, que no tiene en estos momentos, tiene una deuda enorme, no tiene en estos momentos suficiente liquidez y necesite ayuda. Pues bueno, en lugar de decir, oiga, yo voy a tener esta obsesión que tienen los consejeros nacionalistas por este trato bilateral de que hay de lo mío y solo de lo mío y no lo hablo con los demás, pues oiga, a lo mejor a usted le conviene sentarse en una mesa conjuntamente y hablarlo con los otros consejeros para que todo el mundo exponga sus situaciones y sus dudas y se pueda negociar en aquellos organismos que establece la Constitución y las leyes de financiación autonómica para poder discutir la mejor financiación de las comunidades autónomas. Pues vaya usted, pues convoque usted quiere tanto dinero, pues vamos a discutirlo en el Consejo de Política Fiscal y Financiera mañana. Oiga, reúnanse todos los consejeros de economía de todas las comunidades autónomas, venga el señor Masculell. Ahora, claro, si los catalanes además tenemos la mala suerte de que tenemos los consejeros más maleducados de España y que cada vez que se convoca una sectorial de consejeros se levantan y se van o no van, pues tenemos un problema. Pues habrá que hacerles entender cuál es su posición y dónde está el límite de sus competencias. Doña Pilar Gómez Villaverde. Hola, buenas noches. Yo le quería preguntar si su partido, que ha cosechado unos excelentes resultados, tiene vocación de a lo mejor algún día ser una formación a nivel nacional, porque usted decía que estábamos viendo a Rajoy, a Rubalcaba hoy tirarse en el Congreso los trastos sin asumir ninguna responsabilidad. No sé si se ven con esa fuerza de ser un partido a nivel nacional y si usted cree que algún día podríamos ver en Cataluña, si dieran los números, un gobierno PP-Ciudadanos. Vamos a ver, respecto a la primera pregunta, a ver, Ciudadanos es un partido muy joven, que yo creo que precisamente la causa de su éxito es, como decía antes, haber ofrecido a los ciudadanos catalanes una alternativa política pues ilusionante, regeneradora, abierta, muy plural, porque hay gente de todo tipo, de todo origen político y sobre todo con mucha ilusión de hacer las cosas de una manera diferente, ¿no? Extenderse al ámbito nacional, pues hombre, es complicado, porque para eso pues una organización política pues necesita líderes, necesita líderes territoriales, implantación territorial, necesita recursos económicos, o sea, es un proyecto de mucha envergadura y yo, por lo menos hasta ahora, tengo que decirle también que tengo condición de independiente y por lo tanto no participo de las decisiones de la ejecutiva del partido, pero que no he oído que hubiera una intención, pero yo creo que sí que es deseable, o sea, es deseable que existan otras alternativas políticas que puedan superar a estas dos opciones políticas obsoletas que son y caducas, que son el Partido Popular y el Partido Socialista, que como vemos están trufados de problemas de corrupción y que nos han sido incapaces de crear un proyecto político y económico y social que ilusione a los españoles y los desilusionan continuamente, los decepcionan continuamente y esto hace pues que otras fuerzas políticas crezcan en intención de voto, ¿no?
Pues doña Karina, muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche, y yo tengo la costumbre de que todas aquellas personas que, como es su caso, se someten, en fin, de una manera tan paciente y tan amable a la batería de preguntas, les regalo uno de mis libros. Siempre hago la salvedad de que no están obligados a leerlo, pero en su caso he escogido mi biografía de Lincoln y me va a permitir que le lea... Muy actual. Es muy actual, que le lea un pasaje que es una carta que un hombre que se llamaba John Murray Forbes escribió a Lincoln hablando de la Guerra de Secesión, en la cual por un lado se enfrentaba el deseo de Lincoln de evitar la secesión de los estados del sur y por otro lado los estados del sur que querían separarse. Y en esa carta que le escribe Forbes a Lincoln le dice: nuestros amigos en el extranjero lo ven que estamos luchando por la democracia, o, para no usar el nombre técnico, por las instituciones liberales. Los demócratas y los liberales del viejo mundo están a nuestro lado tan de corazón como cualquiera de nuestros partidarios. Al final, y esto era algo que veía Forbes, pero que había visto también Lincoln, la lucha por mantener dentro de los Estados Unidos a los estados del sur, por evitar el desgajamiento de una serie de estados de la unidad nacional, no era simplemente mantener la integridad nacional, era, como había dicho Lincoln en su discurso de Gettysburg, el evitar que se borrara de la faz de la tierra el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Y seguramente en el enfrentamiento con el nacionalismo, sin ningún género de dudas, no solo se ventila si dentro de España quedan todos los pedazos o alguno se separa, sino que se está ventilando también si la democracia española sobrevive y es capaz de perdurar, o por el contrario se va a ver arrastrada al sumidero después de un proceso independentista. Muchísimas gracias y muy buenas noches. Muchas gracias a ustedes.